Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre crecimiento celular, crecimiento de poblaciones y fisión binaria. Esta presentación está hecha por Ana Lorena Mora y quien les habla, Gabriela Quintero. El objetivo de nuestra presentación es comprender cómo sucede la reproducción en las bacterias y conocer cómo esta reproducción va a aumentar el crecimiento de las poblaciones bacterianas, además de conocer los conceptos y los parámetros básicos para poder identificar este crecimiento. Bueno, los temas que vamos a tocar en la presentación van a ser fisión binaria, mitosis y fisión binaria, que van a ser las diferencias que hay en estos dos. También vamos a tocar el tiempo de la generación, que es el tiempo en el que transcurre la reproducción, la representación logarítmica y las fases de la reproducción. Cuando hablamos de fisión binaria, hablamos del método de reproducción de los organismos procariota, más precisamente de las bacterias. Este método de reproducción les permite tener crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano hace referencia al crecimiento en población de las bacterias, más no a su crecimiento como individuo, ya que a la bacteria no le interesa crecer como individuo, le interesa crecer en población, le interesa crecer en masa. A la fisión binaria se le van a describir 4 fases principalmente. La primera que corresponde al alargamiento y a la replicación del ADN, la segunda que corresponde hacia el plegamiento de la pared celular, la tercera que corresponde hacia la formación del tabique y el cuarto que corresponde hacia la división final de la célula. A diferencia de las células humanas que presentan varios cromosomas similares a barras y están ubicados en formas lineales y ubicados en el núcleo, las procariotas, más precisamente las bacterias, solamente tienen un cromosoma, tiene una forma circular, una forma de anillo y carece de núcleo, pero eso no significa que estén sueltos ahí por el citoplasma, sino que están ubicadas en una zona específica llamada el nucleoide. Para comenzar la replicación, las enzimas de replicación ubican un punto en específico en el cromosoma. Este punto se llama el origen de replicación. A partir de ese punto comienzan a replicar. El origen de replicación es el punto que se replica primero. Desde ahí comienzan a replicar y a crear las 2 copias del cromosoma. Cuando se replica el cromosoma y quedan ambos cromosomas circulares dentro del citoplasma, estos comienzan a separarse. Al comenzar a separarse e irse a polos opuestos de la célula se estira. Este estiramiento de la célula va a permitir que la pared celular se comience a hundir hacia adentro, comience a tener un crecimiento hacia adentro para poder formar el tabique. Con el tabique nos referimos al proceso en el que la pared celular se hunde hacia adentro y esta división que se crea mediante la pared celular se le va a llamar tabique y es lo que va a permitir la división entre las 2 células. En esta imagen podemos ver la formación de un tabique. Este tabique está parcialmente formado. ¿A qué nos referimos cuando un tabique está parcialmente formado? Cuando un tabique está parcialmente formado, significa que no ha atravesado la célula completamente. Cuando atraviesa la célula completamente, se le llama completamente formado. En la imagen también podemos ver las 2 copias del ADN y además el tabique comenzando a dividirla. Cuando el tabique se forma completamente, este va a dividir la célula y va a permitir que se formen 2 células que van a poder vivir como bacterias independientes. Cuando hablamos de métodos de reproducción se nos vienen a la mente 2 principales, la mitosis y la fisión binaria. La mitosis como método de reproducción eucariota y la fisión binaria como método de reproducción procariota. A pesar de que tienen algunas similitudes, tienen varias diferencias. La principal diferencia entre mitosis y fisión binaria es la replicación del ADN, ya que en la mitosis la replicación del ADN se da durante la fase S, mientras que la separación se da en la fase M. Es un proceso mucho más largo a comparación de la fisión binaria, ya que en la fisión binaria
se replica y se divide al mismo tiempo. También en la mitosis, por lo que estamos hablando de un organismo multicelular, la replicación, bueno, el método de reproducción, cuando una célula se reproduce en un organismo multicelular, es para crecer en volumen, mientras que en la fisión binaria se refiere más a crecer en población, como se refirió anteriormente a crecimiento bacteriano. Bueno, les voy a explicar el tiempo de generación. Ese es el tiempo que transcurre de la división. O sea, es el tiempo en el que la célula se va a dividir. La mayoría de microorganismos y células se demoran a 1 hora a 3 horas, dependiendo si el medio está adecuado y la temperatura. Como hay varios microorganismos que se pueden demorar de 24 horas a mucho más tiempo. Cabe resaltar que si la fisión binaria se continuara de manera constante, vamos a encontrar una cantidad enorme de células. Como un ejemplo, vamos a poner a la E. coli. Si la E. coli se pusiera 20 minutos a reproducirse, vamos a encontrar 20 generaciones. Estas 20 generaciones van a producir a 1.000.000 de células derivadas de solo una. Vamos a encontrar 1.000.000 de células derivadas de solo una célula. De 20 generaciones, o sea, de solo un individuo vamos a encontrar 1.000.000 de divisiones. Entonces, para que en el tiempo de generación transcurra una división correcta al tipo de microorganismo, toca tener un medio adecuado y una temperatura adecuada. Para representar este crecimiento bacteriano vamos a tener ciertos métodos. Estos métodos van a ser el aritmético y el logarítmico. Para poder entender el logarítmico, que es el que utilizamos principalmente, hay que entender por qué no se utiliza el aritmético. Cuando vamos al método aritmético, vamos a suponer que el 2 representa la cantidad de divisiones que hace una bacteria y el número al que está elevado es la generación o la cantidad de divisiones que ha hecho. Si nos vamos a 2 a la 0, significa una bacteria de generación 0, o sea que ha hecho 0 divisiones, por lo cual solamente tendremos una bacteria como resultado. Si nos vamos a la primera generación, ahora va a haber hecho una división, por lo cual vamos a tener como resultado 2 bacterias. Si nos vamos a la segunda generación, vamos a tener un 2 elevado a la 2, lo cual nos va a dar resultado 4. Eso significa 4 bacterias. Este es el mecanismo por el que funciona el método aritmético. Pero ¿cuál es el problema de este método a pesar de que es eficiente para medir la cantidad de bacterias? Si nos vamos a una gráfica como es esta que estamos viendo, supongamos que tenemos que graficar 20 generaciones de bacterias, por lo cual si comenzamos desde la primera nos va a dar resultado 2 bacterias, pero si nos vamos hasta la generación número 20 vamos a tener como resultado 1.048.576 bacterias. Por lo cual, para intentar graficar las primeras 5 generaciones que dan hasta máximo 32 contra la generación 20, que ya es de 1.000.000 en adelante, es muy difícil que cada espacio tenga su propia representación que sea fácil de leer. Por lo cual, si vamos a ver acá, la línea lineal, la que nos está punteada, los primeros 10 valores están completamente pegados a nuestra línea de referencia, completamente basales. Esto no nos da ningún tipo de medida, no podemos ver qué valores hay entre las primeras 10 generaciones. Y podemos ver que empieza a crecer de una manera exponencial muy rápido, por lo cual no nos permite la lectura correcta de las primeras generaciones. Es por eso que viene el método logarítmico, la representación logarítmica. Entonces, en vez de ahora tener 2 a la 5, que nos va a dar resultado 32 bacterias, si sacamos el logaritmo de este número, vamos a tener solamente 1.51. Y si vamos a la generación 20 de 1.048.576 bacterias y sacamos el logaritmo de 10 de este valor, vamos a ver que nos va a dar 6.02, lo cual es muchísimo más fácil de graficar que 1.048.000.
y nos va a dar un mejor espacio de representación entre las primeras generaciones y las últimas generaciones, que nos va a permitir leerlo más fácilmente y ver los resultados de crecimiento de una manera mucho más fácil y más, por decirlo así, una manera mucho más correcta. Les voy a explicar las fases de crecimiento. En la imagen que están observando, van a visualizar una curva de crecimiento. En el eje X se va a encontrar el tiempo y en el eje Y la longitud del número de bacterias. En esta curva vamos a encontrar 4 fases importantes. Una fase de retraso, una fase exponencial, una fase estacionaria y una fase de muerte. Ya más adelante les explicaré con detenimiento cada una de estas fases, ya que es importante entenderlas. Bueno, para continuar con el tema de las fases de reproducción, vamos a hablar sobre la primera fase, que es la fase de retraso. Esta fase dura a 1 hora a varios días, sin embargo, la célula nunca se va a encontrar inactiva, lo que quiere decir que la célula en este periodo va a estar en una fase de alta actividad metabólica, sintetizando enzimas y diversidad de moléculas. Vamos a hablar también sobre la fase exponencial. En esta fase la célula alcanza su máximo de reproducción, o sea, va a tener su nivel más alto de reproducción y lo va a representar en una línea logarítmica recta porque es una reproducción constante, por eso es una línea recta. Bueno, para continuar con el tema de las fases de reproducción, vamos a hablar sobre la fase estacionaria. Esta es la fase que le sigue a la fase exponencial. Toca recalcar que en la fase exponencial la bacteria tenía todos los medios aptos para poder crecer y reproducirse de una manera constante. En esta fase ya la bacteria no tiene los medios necesarios para poder seguir creciendo. O sea, ya los agotó en su totalidad. Entonces va a quedar en un estado estático. O sea, no va a ir ni para adelante ni para atrás. Si nosotros le agregáramos a la bacteria los medios necesarios para que vuelva a estar en una fase exponencial, la bacteria podría volver a activarse y estar en una fase exponencial de reproducción. Pero como no tiene los medios necesarios, va a quedar en una fase estacionaria. Continuando con el tema de las fases, vamos a hablar sobre la fase de muerte. En esta fase es a la que le sigue a la fase de estacionaria. En la fase de muerte, la bacteria ya no tiene los nutrientes necesarios ni el medio apto para poder crecer y reproducirse. Entonces, la bacteria ya queda totalmente inactiva y va a entrar en un proceso de muerte porque pues ya no tiene nutrientes para poder sobrevivir ni el medio adecuado para poder sobrevivir. Entonces, la bacteria va a entrar en un estado totalmente de muerte.